Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y por la oportunidad que Dios nos concede de estar aquí en esta sintonización a través de este programa. Amén. Este día miércoles. Usted puede decir, bueno, voy a ver qué está pasando el miércoles en la programación de los hermanos. O quizás usted dice que por casualidad se encontró este programa. Déjeme decirle una cosa. Para Dios no existen las casualidades. Amén. Siempre Dios tiene un propósito, un tiempo específico por el cual suceden las cosas. Así que si usted está sintonizando este programa, es porque Dios quiere hablarle a su corazón, a su vida. Y creo con todo mi corazón de que Dios va a ministrar su vida y su corazón, porque recuerde que nuestro Dios es bueno y Dios de una o de otra manera siempre nos habla. Amén. Así que donde quiera que usted esté, mandamos un cordial saludo de parte de la congregación a Iglesia de Restauración en la ciudad de Southgate, en California, Estados Unidos. Y siéntase bendecido al sintonizar esa programación, como le digo, porque con una palabra que Dios hable a su vida y a su corazón es suficiente para hacer una obra en usted. Usted puede estar afligido, puede estar quizás perturbado o algo que le está quitando la paz, pero con una palabra que Dios hable a su corazón es suficiente para poder Dios hacer algo en su vida. Amén. Así que si está usted ahí conmigo, acompáñeme a orar para que sea Dios dirigiendo esto de principio a fin. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y si en alguna manera nosotros te hemos ofendido, Dios, te pido que nos perdones. Límpianos, purifícanos, Señor. Reconocemos, Dios mío, que con pensar, con oír, ver y hablar, pecamos delante de ti, Señor. Pero esa es la confianza que tenemos contigo, que podemos acercarnos a ti en todo tiempo, Señor, para que tú nos limpies, nos purifiques, Señor. Y seas tú, Señor, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de toda inmundicia, de todo aquello que no te agrade de nosotros, Dios mío. Y te pido, amado Dios, en estos momentos, que seas tú bendiciendo a cada uno de los que nos sintonizan a través de esta programación, Señor. Que una palabra que tú hables para sus vidas, Señor, sea suficiente para impactar sus corazones, para que tú traigas respuestas, Señor, a la problemática que ellos tienen en su mente, o cualquier situación o problema que ellos estén atravesando. Yo te pido que en esta tarde, Señor, en ese día, seas tú obrando en sus vidas, Dios mío. Señor, que seas tú libertando a aquel que está cautivo, que seas tú concediéndole vida eterna al que no te conoce, Señor. Dios mío, que seas tú sanando al que está enfermo, oh Dios. Señor, pon tu mano, Dios mío, sobre mis hermanos, sobre los amigos que no te conocen, Señor. Abre su entendimiento para que ellos puedan ser alumbrados por tu gracia y tu misericordia, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que uses mi vida para la gloria de tu nombre, Dios mío. Llévate tú la gloria y la honra, porque solamente a ti te pertenecen, Señor. Señor, pido todo esto con confianza, creyéndolo con todo mi corazón, Señor. Y gracias, porque sé que lo he recibido. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, así que si usted tiene una Biblia con usted, ya sea en papel o en teléfono, o en una computadora o en su iPad, abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago. Santiago, capítulo número 1, versículo 5 al 8. Amén. Vamos a exponer un tiempo la palabra del Señor. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 8. Así que lo acompaño, que la lea conmigo, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y usted puede decir, bueno, es lo que está diciendo el hermano, ¿dónde lo está leyendo? En la Biblia. Amén. La Biblia. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Así que si usted tiene ahí su Biblia o su teléfono, solo métase a Google y póngale ahí Santiago 1 y ahí le va a aparecer automáticamente. Porque hay hermanos que yo no tengo la Biblia en el teléfono. No se preocupe si no la tiene. Váyase a Google y escríbala ahí Santiago 1 y le va a aparecer ahí. Amén, la Biblia. Santiago 1 y la abre y ahí va a aparecer todo lo que vamos a leer. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 5
al 8. Dice la palabra del Señor así. Oiga lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gloria al Señor. Dios ponía en mi corazón el nombre de este tema así, mire, pidamos con confianza. Pidamos con confianza. ¿Quién en esta tierra no es bueno para pedir? Dígame. Usted va a la tienda y dice, quiero que me dé esto, quiero que me venda esto. O los niños, ¿verdad? Cuando están pequeñitos dicen, papá, yo quiero que me dé, dame. Y muchos cristianos, ya sean que estén nuevos en los caminos del Señor o que quizás algunos que ya tienen mucho tiempo, siempre nosotros estamos pidiéndole a Dios. Amén. Porque somos buenos para pedir. Amén. La mayoría de personas o de hijos de Dios son buenos para pedir y pocos son buenos para dar. Amén. Pero eso es así somos nosotros los seres humanos. Amén. A medida que vamos madurando, nosotros aprendemos que, como dice su palabra, que es mejor dar que recibir. Pero eso con el tiempo vamos en un proceso, amén, aprendiendo. Pero cada uno de nosotros estamos siempre acostumbrados a pedir a Dios. Amén. Por eso le ponía yo ese tema, pidamos con confianza. Porque mire, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros tenemos confianza con alguien, por ejemplo, yo tengo confianza con mi mamá, y yo hay ciertos favores que yo le pido a mi madre y sé que si se lo pido, yo sé que ella me va a hacer un favor, cualquier favor que yo le pida a mi mamá, porque tengo una confianza muy grande con ella. También, por ejemplo, yo tengo confianza con mi esposa, que le pido ciertos favores y ella me los hace porque pues yo tengo confianza con ella y sé que antes de pedírselo, escuche esto, que antes de pedirse ese favor a ella, ya sea a mi madre o a mi esposa, yo sé que ellas están dispuestas a hacerme ese favor porque yo tengo confianza con ellas. Amén. Y sé que yo al pedirles ese favor, ellas van a responder. Amén. Entonces una cosa es pedir, pero otra cosa es pedir con confianza. ¿Se mira la diferencia? Entonces aquí ese hermano Santiago, apóstol Santiago, nos habla de que si alguno de vosotros, está hablando de los que somos hijos de Dios. Amén. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestra vida. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Porque alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha entregado su vida a Cristo, esa persona no puede tener confianza en Dios. Ella puede decir, oh, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Dios. Entonces se mira la diferencia entre pedir por pedir y pedir con confianza. Amén. Cuando usted pide con confianza a alguien es porque usted conoce a esa persona y usted está seguro que esa persona, usted al pedir el favor que le va a pedir, esa persona se lo va a hacer a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene confianza en esa persona. Entonces el apóstol Santiago dice aquí que él nos encara, nos dice, si alguno de vosotros, o sea, si alguno de los hijos de Dios, si alguno de nosotros los que nos congregamos en una iglesia tiene falta de sabiduría, escuche, pídala a Dios. Todos nosotros cuando venimos a los caminos de Dios, cuando el Señor nos llamó a su redil, nos llamó a ser hijos de Él, todos nosotros no teníamos sabiduría para hacer las cosas. Nosotros veníamos con una mente arruinada, con una mente que solamente pensaba hacer en el mal, con una mente que estaba, podemos decirla, chueca. Una mente que los pensamientos de nosotros eran continuos siempre hacia el mal. Una mente negativa. Esa era la clase de mente que teníamos y en nosotros no había sabiduría de Dios. Había sabiduría quizás del mundo, que habíamos leído muchos libros. Amén. Muchos libros de ciencia, libros de científicos, libros de tantas cosas que hay. Pero nuestra mente estaba así, arruinada. Amén. Una mente que poseía solo información acerca del mundo, pero no contenía la sabiduría de Dios. Y así es toda persona que viene a los caminos de Dios. Muchas personas
quizás son profesionales, han estudiado 4 o 8 años o tienen un doctorado en la universidad, pero no tienen sabiduría de Dios, muchos de ellos. Porque la sabiduría de Dios no está en el mundo. Amén. No está en la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios es completamente diferente a la sabiduría del mundo. Amén. Por eso dice aquí el apóstol Santiago que si alguno de nosotros nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Y déjeme decirle una cosa, hermanos y amigos que nos sintonizan. En todas las cosas que nosotros hacemos, en todas las decisiones que nosotros tomamos diariamente, necesitamos la guianza y la sabiduría de Dios. Amén. Y por eso es necesario pedírsela a Dios. Y dice aquí que cuando nosotros le pedimos esa sabiduría, el cual dice da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa eso? Que cuando usted le va a pedir sabiduría a Dios, Él se la va a dar en abundancia. Porque nuestro Dios es un Dios que no tiene límites, es un Dios grande. Imagínense, póngase a pensar, creó todo lo que existe, los cielos, la tierra, el universo completo, las galaxias. ¿Cuán grande no es Dios? Ahora póngase a pensar, ¿cuán grande no es la sabiduría de Dios? Entonces, si usted y yo le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la va a dar abundantemente. Escuche, dice, y sin reproche. O sea, cuando Él nos dé la sabiduría, no nos va a echar las cosas en cara, como nosotros los seres humanos. Amén. Hay personas que le hacen un favor a usted y al siguiente día le están echando las cosas en cara. ¿Usted cree que eso es bueno? No, pero si somos los seres humanos. Usted hace un favor a alguien o alguien le hace un favor a usted, al día siguiente o la semana siguiente o después de un tiempo viene esa persona, oh, yo hice eso por esa persona. Esa persona está así porque yo lo ayudé, porque hice tal cosa por esa persona. Eso se llama echar las cosas en cara. Y déjeme decirle una cosa, cuando Dios nos da algo, Él no es como nosotros los seres humanos. Él no nos echa las cosas en cara. Por eso dice aquí, Él daba a todos abundantemente, dice, y sin reproche alguno. ¿Ha conocido alguna persona a usted que ella le ha hecho un favor a usted? Y a los días le echa en cara las cosas que hizo. Déjeme decirle una cosa, Dios no es como nosotros los seres humanos. Él da abundantemente y sin echarnos las cosas en cara. Porque nuestro Dios es bueno y es perfecto. Amén. Ahora dice aquí, mire, el final del versículo 5. Y le será dada. El cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que usted tiene que ir con seguridad que si usted le va a pedir a Dios sabiduría, Él se la va a dar abundantemente, no le va a echar las cosas en cara y le será dada. Amén. O sea que usted va con seguridad y sabe que Dios se la va a dar, porque Él es nuestro Padre. Imagine qué clase de confianza nosotros tenemos en Dios. Amigos, si tú estás ahí escuchando esta programación, déjame decirte una cosa. Los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que le hemos entregado nuestra vida a Dios, a Jesucristo, nosotros tenemos una confianza con Dios porque Él es nuestro Padre espiritual. Esa clase de confianza tenemos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Y mire lo que dice aquí el versículo 6. Quiero tocar este punto rapidito aquí, algo que escribí aquí, porque escribí 3 puntos y quiero leérselo. Dice aquí el punto 1, Dios no es como nosotros, los seres humanos. Es lo que tocaba al principio del versículo 5 que leímos. Dios no es como nosotros, los seres humanos. Amén. Que echamos las cosas en cara. A veces nosotros, hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan, a veces nosotros hacemos un favor y queremos que esas personas vengan y nos den las gracias quizás inmediatamente. ¿Ven? Hay personas así. Y si nosotros no recibimos las gracias de esas personas, tenemos la tendencia a enojarnos y sentirnos mal y decir, ya no le vuelvo a hacer otro favor a esta persona. Usted ya está echando las cosas en cara. Y Dios no es así como nosotros. Claro, escuche, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado nosotros nos hizo retroceder de como al principio era Adán y Eva, que cuando Dios los creó los hizo perfectos. Que Dios dice en la Biblia que Él bajaba al huerto del Edén y hablaba con ellos cara a cara. Pero después que entró el pecado, que usted ya sabe cómo fue, que la serpiente engañó a Eva, se comió el fruto que Dios le dijo que no se comiera, entonces vino el pecado y arruinó la comunión con nosotros, con los seres humanos, de Satanás, por la desobediencia del hombre y la mujer.
Amén. Pero Dios no es como nosotros los seres humanos. Él es un ser perfecto. Amén. Dice aquí el Proverbio capítulo 2 versículo 6. Mira lo que dice. Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová, escuche, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y cuál es la boca de Dios en estos tiempos que nosotros podemos decir? ¿Sabe cuál es la boca de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Si usted viene a mí y me dice, mire, que yo quiero que Dios me hable, le voy a decir una cosa: lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Y cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Así que no tiene excusa. Si usted dice, quiero que Dios me hable, lea la palabra de Dios. Esa es la boca y el conocimiento de Dios. Y la inteligencia también. Y dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Las palabras que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de sus hombres, los profetas, quedaron plasmadas en ese libro del Antiguo Testamento. Y las palabras que Dios habló también por medio de Jesucristo, su Hijo, quedaron escritas también en el Nuevo Testamento. O sea que la palabra de Dios, la voz de Dios, está escrita en las páginas de la Biblia. Qué bendición tan grande. Amén. Es una bendición que usted tiene que aprovechar y leer la Biblia. Amén. Por eso que dice aquí, punto 1, Dios no es como nosotros los seres humanos. Y dice ahí el versículo 6 y 7 de Proverbios, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Estoy leyendo Proverbios capítulo 2, versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Por qué dice aquí? Porque Él provee de sana sabiduría. Sé que la sabiduría de Dios es algo perfecto, algo bueno. Usted conoce personas que no conocen a Dios allá afuera en el mundo, que tienen mucha sabiduría. Pero a veces es una sabiduría llena de orgullo. Una sabiduría que no es sana. Amén. Porque usted conoce personas que son muy, muy inteligentes y que tienen mucha sabiduría humana. Amén. Pero es una sabiduría llena de orgullo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, hay personas que han hecho grandes logros o grandes avances científicos y son tan famosos, pero son tan orgullosos. Amén. Esa es la gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Que la sabiduría del mundo está llena de orgullo y de vanidad. En cambio, la sabiduría que Dios nos da no es así. Es una sabiduría, como dice aquí, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Dice que es escudo a los que caminan rectamente. O sea que la sabiduría de Dios nos guarda a nosotros. ¿Por qué es necesaria la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios, escúchenme hermanos y hermanas y amigos que están detrás de esta que están en esta sintonía, en este programa. La sabiduría de Dios nos guarda a nosotros de tomar decisiones que nos van a herir o de tomar decisiones incorrectas. Cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios para cualquier cosa, Dios nos provee esa sabiduría en tomar decisiones. Porque todos los días nosotros tomamos decisiones. Pero si no le pedimos a Dios, Señor, guíame en esto, dame sabiduría para tomar esta decisión, ¿qué cree usted que va a hacer? Cuando leímos aquí Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice que si le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar en abundancia. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que la sabiduría de Dios a nosotros nos guarda de problemas, de tomar decisiones incorrectas que nos van a dañar. Por eso es tan necesaria la sabiduría de Dios. Fíjese, por ejemplo, el día de ayer estaba yo platicando con una hermana que llegó a visitar a mi esposa a la casa. Y dice ella que en la pandemia pues se quedó sin trabajo, como miles de gente. Usted sabe que fue una de las peores, ha sido la peor pandemia que ha existido a nivel mundial. Y dice esta hermana que ella fue, le dijo al pastor, pues no tengo trabajo, no sé qué hacer. Y le dice el pastor, no se preocupe hermana, siga confiando en Dios y Dios le va a proveer algo mejor. Y dice que ella fue a un servicio de mujeres. Y dice que empezó a orar y le dice, Señor, ayúdame, yo necesito un trabajo. Escucha esto. Y dice que de repente se le vino un pensamiento a su mente. Y dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces este proyecto? ¿Por qué no haces esta cosa? Y los pensamientos empezaron a fluir en su mente.
Escuche cómo es nuestro Dios de bueno y de maravilloso. Y dice ella que ella se quedó así como impactada. Bueno, ¿y este pensamiento? Y se acordó lo que le había pedido Dios en oración. Entonces, mire, cuando usted le pide sabiduría a Dios, usted tiene que estar atento a la voz de Dios, a los pensamientos de Dios que Él puede poner en su mente cuando le fluyen aquí. Porque ese es nuestro Dios. Y dice que ella empezó a hacer lo que Dios le había puesto en el pensamiento. Y dice que fue un éxito en medio de toda la pandemia. Empezó a hacer su proyecto y dice que le fue muy bien. ¿Quién cree usted que le dio la sabiduría a la hermana? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Y seguimos porque el tiempo no se detiene. Dice aquí el punto número 2. A Dios se le pide, escuche, con confianza. O sea, con total seguridad. Lo voy a repetir otra vez. A Dios se le pide con confianza. O sea, con total seguridad. Leemos aquí el mismo Santiago capítulo 1 versículo 6. Mire lo que dice aquí. Pero pida con fe. Escuche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, hermano, qué tremendo cuando nosotros nos acercamos a Dios. Tiene que existir esa confianza plena de que lo que nosotros le vamos a pedir a Dios, Él está dispuesto a dárnoslos. Claro, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos y hermanas, tenemos que pedirle con fe. Le voy a decir por qué. Porque nosotros no le estamos pidiendo a ningún ser humano. Escuche esto, métaselo en la mente y en el corazón. Cuando nosotros vamos delante de Dios, nosotros estamos hablando con el Ser Supremo, con el Ser más poderoso que existe sobre todo lo que existe. Nuestro Dios, el Ser soberano. Usted no está yendo a ningún ser humano. Claro, cuando nosotros vamos con un ser humano, nosotros dudamos porque esa persona es un ser humano imperfecto. Pero cuando usted va a hablar con Dios, usted está hablando con el Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí Santiago, pero pida con fe, o sea, pida con confianza. Amén, no dudando nada. Escuche, o sea que si usted tiene algo en el corazón que usted le va a pedir a Dios, y usted sabe que eso está en la voluntad de Dios, usted tiene que ir delante de Dios en humildad, postrarse delante de Dios o hablar con el Señor. No importa la posición del cuerpo, pero lo importante es la posición del corazón. Usted va delante de Dios en humildad y en confianza y le dice: Dios, Señor, aquí estoy, yo te pido esto y esto y esto. Y usted tiene que estar seguro que Dios está ahí escuchándolo. Amén. Tiene que existir esa confianza porque Dios no es un ser humano. Dios es un Dios perfecto. Es nuestro Padre que nos ama. Amén. O con esa seguridad usted tiene que ir. O sea, usted tiene que ir ya visualizando que lo que usted le ha pedido a Dios tarde o temprano se va a realizar. Así, con esa confianza. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Si en usted va a haber duda de lo que va a pedir a Dios, mejor no le pida. Porque a Dios no le gusta eso. Usted sabe lo que dice el capítulo 11 del libro de Hebreos. Amén. Que dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Imagínense, por eso dice aquí el apóstol Dios, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa eso, hermano? Que si usted le está pidiendo algo a Dios, usted tiene que estarlo esperando ahí, confiando de que va a venir. Pero si usted va delante de Dios y usted empieza a decir: Señor, yo te pido esto con todo mi corazón, y después de que usted deja de orar, sigue dudando y sigue afligido y sigue martirizado, como que si usted no ha hablado con el Dios Todopoderoso, usted perdió su tiempo. El momento que nosotros vamos delante de Dios, por ejemplo, voy a poner esto: en el momento que nosotros vamos delante de Dios y nos digamos que estamos orando por un hijo que no conoce a Dios y anda perdido en las drogas, o está perdido en algún vicio, y usted va delante de Dios con todo su corazón, ha estado ayunando por ese muchachito o por esa persona, y usted va delante de Dios: Señor, yo te pido por mi hijo, Dios mío, mira, Padre, lo pongo, oiga, cuando dice usted: Padre, lo pongo en tus manos, Señor, yo no puedo transformarlo, yo no puedo cambiarlo. El momento que usted hace eso, usted le está creyendo a Dios que Dios va a obrar en la vida de ese muchacho, esa muchacha. Y después de usted haberlo puesto, escuche, después de usted haberlo puesto en las manos de Dios, a esa persona, a ese hijo, a esa hija,
Usted tiene que levantarse cuando ya termine su oración con una gran confianza de que Dios va a obrar y está obrando en el corazón de ese muchacho o esa muchacha. Amén. Así tiene que hacerlo. Porque el momento que usted le demuestra a Dios que usted está confiando en Él, usted le entrega a Dios a esa persona en las manos a Él y usted ya no tiene que estar afligido como que si Dios no existiera. Pero si usted oró por ese muchachito o esa muchacha y usted se levanta de la misma manera afligido, usted le está diciendo a Dios en la cara que Dios es un mentiroso. Y Dios no le gusta eso, porque usted lo está haciendo con dudas, diciéndole a Dios, Señor, tú no puedes. No, con confianza, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, esa persona dice una cosa y hace otra. Eso no le agrada a Dios. No, no y no. Amén. Ahora dice aquí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mira lo que dice aquí, Primera de Juan, ya se lo saben muchos de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Basándonos aquí en este punto número 2 que estamos tocando, que Dios se le pide con confianza, o sea, con total seguridad. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que Él salve a una persona? Claro que sí, por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que nosotros los cristianos sigamos orando por la gente que no conoce a Dios? Claro que sí, porque Dios está dispuesto a salvar a esas personas y nosotros estamos intercediendo por ellos. ¿Y quién no va a orar por sus hijos? ¿Quién no va a orar por un tío, por un primo que uno ama, esas familias o esos amigos que son cercanos nuestros? ¿Usted cree que Dios no va a escuchar las oraciones? Si está en la voluntad de Él, dice la Biblia que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted está orando por la salvación de alguien, créame que Dios va a empezar a orar en esa vida, porque Dios es poderoso. Amén. Pero dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cree usted que es la voluntad de Dios que nosotros, sus hijos, exaltemos el nombre de Dios con nuestras vidas? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿A qué me refiero con eso? Que si usted le va a dar gloria a Dios con su vida, esa es la voluntad de Dios. Claro que sí, yo voy a pedir para exaltar el nombre de Dios con mi vida. Amén. Entonces nosotros dicen que tenemos que pedir con seguridad, no dudando nada, conforme a la voluntad de Dios. O sea, todo aquello que le da gloria y honra a Dios, eso está en la voluntad de Dios. Nunca se le olvide. Todo aquello que le da gloria y honra a Dios está en la voluntad de Dios. O sea, está en la voluntad de Dios contestar esa petición que usted Dios le ha hecho. Todo aquello que le dé honra y gloria a Dios. Amén. Porque cambiar la vida de una persona, ¿quién lo puede hacer? Solamente Dios. Cambiar la mente, ¿quién lo puede hacer? Dios. Entonces, cuando Dios cambia la mente, el corazón y la vida de una persona, ¿quién se lleva la gloria y la honra? Nuestro Dios. A Él damos gloria siempre. Amén. Y para terminar, mire, dice aquí, a Dios le gusta que tengamos un mismo sentir y no seamos inconstantes. Lo voy a repetir. A Dios le gusta que tengamos un mismo sentir y no seamos inconstantes. Volvemos aquí a Santiago, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y terminamos con esto. Mira lo que dice. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que está dudando, el que es como una onda del mar que va de un lado a otro, dice, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Como le dije yo al principio, si usted va delante de Dios y usted clama, gime, ora, y después de eso usted sigue en depresión, sigue deprimido, como que si Dios no lo escuchó, perdió su tiempo. Y si usted hace así de esa manera, usted no va a recibir nada de Dios. Es lo que dice el versículo 7. Amén. Dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué cree usted que hay personas que solamente vienen los domingos a la iglesia? ¿Por qué cree usted que hay personas que no les gusta tener una vida de oración constante?
¿Por qué piensa usted que hay cristianos que viven deprimidos casi todo el tiempo? Porque son inconstantes en lo que hacen. ¿Por qué cree usted que hay cristianos que dicen una cosa y hacen otra cosa? ¿Por qué cree usted que hay cristianos que están en un liderazgo y dicen vamos a hacer esto, y cuando se llega el tiempo acordado ya no hacen lo que dijeron? Porque son inconstantes. Entonces a Dios no le gusta que nosotros seamos inconstantes. A Dios le gusta que nosotros seamos constantes en lo que hacemos. ¿Sabía usted que Dios premia la constancia de las personas, el esfuerzo y la dedicación? ¿Sí? Dios así es. Él premia a esas personas. Entonces dice aquí el Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabía usted que hay personas que están en la iglesia y cuando están en la iglesia son bien alegres, bien motivados, con los hermanos son bien contentos y se miran un rostro, wow, parecen ángeles, y una sonrisa de labio a labio, como dicen, ¿no? Una sonrisa colgate en la iglesia, pero cuando llegan a sus casas son unas personas deprimidas, unas personas que están quizás en depresión, unas personas que constantemente están peleando con su esposa o con su familia. Esa es una persona inconstante y eso a Dios no le agrada. No. Y eso dice aquí el Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Dios nos habla hoy, hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan a través de esta programación. Dios quiere que nosotros seamos constantes en lo que hagamos. Dios quiere que nosotros pidamos con confianza a Él, porque Él nos escucha y nos oye. Amén. Imagínense, yo les cuento esto pensativo, porque la semana pasada uno de nuestros ex managers en mi trabajo era una persona, ya no estaba con nosotros en esa oficina, sino que estaba en otra, pidió traslado. Pero esa persona era una persona que, uno de los managers más estrictos y enojados. Que uno antes de acercarse a él, uno le tenía miedo. ¿Entiendes? O sea, su manera de ser él, muy, muy enojado, muy estricto. Y hace el día viernes de esta semana que pasó, recibí la noticia de que había cometido suicidio. Se suicidó. Se quitó la vida. Entonces me ponía a pensar y decía yo, pero este hombre se miraba tan seguro de sí mismo. Se miraba tan serio, tan ahí firme, como dicen, ¿no? Bien serio y todo. Pero me ponía a pensar yo y se me vino el pensamiento, pero detrás de esa fachada de enojo o de firmeza en él o de seriedad, había un hombre depresivo detrás de él. Y hablando con mis compañeros de trabajo, dije yo, pero ¿cómo? Si se miraba tan seguro de sí mismo. Es lo que le digo yo. En una parte él mostraba una cosa, pero en su hogar demostraba otra cosa. Eso se llama ser inconstante en el carácter. Y eso no le agrada al Señor tampoco. Entonces dije yo, wow, Dios mío, qué tremendo. O sea que hay personas que ocultan con su carácter la verdadera manera que ellos se sienten y lo que son, ocultan lo que hay dentro de su corazón. Mire qué tremendo, hermanos y hermanas. Entonces nosotros tenemos que ser, hermanos y hermanas, constantes en lo que hacemos. Tenemos que pedir con seguridad a Dios lo que le estamos pidiendo y estar seguros de que lo vamos a recibir. Pero a Dios no le gusta a las personas que son como las ondas del mar, que un día están aquí, otro día están acá. No, constantes, siguiendo la línea recta, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. Amén. Así que si usted en esta tarde que nos sintoniza, en esta noche, usted es inconstante en lo que usted está haciendo y usted un día está depresivo, un día está contento, otro día está enojado, pídele a Dios que le ayude. Pero pida con confianza que Él está dispuesto a dar la sabiduría que usted necesita y yo necesitamos. Amén. Así que si usted escuchó este mensaje, yo le pido por favor de que lo guarde en su corazón, en su mente y lo pongamos en práctica. Porque solamente escucharlo y no ponerlo en práctica, otra vez caemos en lo mismo. Somos inconstantes. Y Dios quiere que seamos constantes en todo lo que hagamos. Así que yo le pido por favor que cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios con confianza que Él nos dé esa seguridad de que cuando le pedimos, nosotros estemos seguros de que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y que seamos constantes en todo lo que hagamos para poder honrar el nombre del Señor. Oremos. Padre,
En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque en esta noche, en esta tarde, tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que tenemos que pedirte con confianza, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, obra en nuestras vidas. Señor, que cuando nos acerquemos delante de ti, nosotros creamos, Señor, que tú estás ahí, listo para proveer, Señor, nuestras peticiones, para contestarnos, Señor. Pero ayúdanos, Dios mío, que la duda no reine en nuestras vidas, sino que tu Espíritu Santo, Señor, moldee nuestro carácter para que nosotros seamos constantes en todo lo que hagamos, Dios mío. Que pidamos con confianza, Señor. Que creamos, Dios mío, que tú eres un Dios grande y poderoso y que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo concederás, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, obra en nuestras vidas, oh Dios. Obra en cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien, Dios mío, que tiene un pensamiento en su mente suicida, un pensamiento, Señor, que un día esté enojado, otro día contento, depresivo, Dios, moldea ese carácter, Dios mío. Obra en esa mente, en ese corazón, oh Dios, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros seamos de un mismo sentir. Ayúdanos, Dios mío. Necesitamos más de ti, Señor, por favor. Espíritu Santo, por favor, guíanos. Danos la sabiduría que necesitamos. Tu palabra dice que tú nos la darás abundantemente. Y yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Padre, cada uno de los que nos sintonizó en esta programación, bendice sus vidas, Señor. Bendícelo, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano sobre ellos, que ellos lo crean, de que tú los vas a sanar, Dios mío, porque tú lo has prometido en tu palabra, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón, oh Dios. Y permite, Señor, que esta programación toque el corazón de aquellos que lo necesitan, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, porque tú eres bueno, Señor. Y tu nombre será exaltado, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, oh Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, recuerden ser constantes en nuestros caminos y no dudando de que Dios nos va a dar y nos va a contestar las peticiones que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor. Bendiciones.